muchas gracias por inscribirse. La idea es que sea amena, que puedan aprender algo nuevo. Así que bueno, cualquier consulta o duda de última la van escribiendo en el chat y después a lo último Mati me las lee, porque yo ahora ya no veo más qué sucede en el chat. Así que estaría bueno que si tienen alguna duda o que les va surgiendo algo cuando estoy explicando, lo pueden dejar ahí en el chat y después al último respondemos eso. Más que nada para que no dilatar por ahí los tiempos de la presentación y que no sea muy extenso. Así, bueno, vamos a arrancar. Hongos en el jardín. Vamos que nada a hablar del reino fungi. Estos organismos están formados por células eucariotas, están formados principalmente por una pared celular que tiene quitina, casi similar a la contextura que tienen los insectos. Tienen un metabolismo que recientemente está ahí en un momento de transición que se lo está clasificando, y ahora estamos hablando, antes decíamos que los hongos eran organismos heterótrofos y hoy estamos hablando de que son quimioheterótrofos. ¿Cómo se alimentan? Ellos lo que hacen es verter enzimas sobre algo de materia orgánica, una planta muerta, un tronco muerto, o algún animal que haya caído o que esté en el suelo y haya muerto. Directamente ellos vierten sus enzimas digestivas fuera de su propia célula, y estas enzimas comienzan a degradar a esta materia orgánica, y de eso es lo que se van a alimentar los hongos. Digamos, como que tienen una digestión extracelular. Digamos, ellos vierten enzimas, las enzimas digieren, y en base a esa digestión es de lo que se alimentan los hongos, ¿sí? Y lo que buscan principalmente es un carbono que se encuentra en la mayoría de los organismos. Lo podemos clasificar en hongos saprófitos, parásitos, simbiontes y endófitos. En esta capacitación vamos a hablar de los simbiontes principalmente, pero voy a explicar rápidamente qué son los saprófitos. Los hongos saprófitos son aquellos que se alimentan de materia orgánica muerta, o sea, todos los restos de hoja, de poda o algún animal que haya muerto va a ser consumido por hongos saprófitos. Después están los hongos parásitos, que también vamos a hablar de ellos porque son los que atacan a nuestras plantas y les producen muchas enfermedades. Después vamos a ver, entonces, en esta reacción de parasitosis que producen, atacan a un organismo que puede ser un humano, una planta, y directamente lo que hacen es perjudicarlo, ¿sí? Por otro lado tenemos a los organismos simbiontes, que vamos a hablar mucho, que son aquellos hongos que tienen relaciones con otros organismos que no necesariamente son hongos, sino pueden establecer relaciones con algas, relaciones con plantas, relaciones con otros animales, etc. Vamos a hablar después de mucho de la parte simbiótica. Y después hay una nueva clasificación que se está hablando recién ahora, porque el tema de hongos o reinos fungi está poco estudiado, o si bien hay mucho material, hay tantos organismos que todavía no descubrimos que como están bajo tierra, es difícil estudiarlos, ¿sí? Entonces constantemente van surgiendo contenidos nuevos como los que vamos a ver hoy. Uno de estos contenidos nuevos habla de que hay hongos que son endófitos. Esto quiere decir que son hongos que viven en la parte más aérea del vegetal, digamos en un tronco, pero no lo parasita, sino que la función real que hace es defender al vegetal, pero el vegetal le otorga algo a cambio, ¿sí? Por ejemplo, el vegetal le proporciona carbono al hongo, y el hongo defiende al vegetal. En este tipo de grupos apareció una sustancia que se llama taxol, que es una sustancia anticancerígena que es producida por un hongo que tiene una relación endófita con un árbol, ¿sí? O sea, fíjense, estamos hablando entonces de que una nueva sustancia se descubrió para tratar una enfermedad humana, y esta enfermedad es producida por un hongo que vive armoniosamente en el tronco de un árbol. Es decir, no lo está parasitando. Simplemente lo defiende de todos aquellos agentes que quieran dañar al vegetal, ¿sí? Sí, puede ser algún insecto. Entonces, estos hongos utilizan toda esa artillería que tiene para defender al árbol, porque el árbol es que le está dando ese sustento y lo está alimentando. Y bueno, después tenemos
que son organismos que tienen una reproducción tanto sexual y asexual, y estamos hablando de que ellos se reproducen principalmente por las esporulaciones, es decir, por esporas, que son como mini semillas muy, muy chiquititas que cumplen esta función de dispersarse a través del viento o a través de algún organismo, y la idea es que llegue a algún sustrato en el cual pueda prosperar y crecer. Después, por otro lado, tenemos que pueden dividirse por fragmentación, es decir, esto se está llevando mucho a la práctica ahora. Si vos querés, por ejemplo, sembrar o plantar un árbol que ya está en un lugar, vos podés moverlo y además sacás un poco más de tierra o de sustrato y lo pones junto a ese árbol. ¿Por qué? Porque ese sustrato o esa tierra tiene ya hongos que viven en forma simbiótica con ese tronco, y lo que van a hacer es protegerlo, o esa microbiota que vive ahí en esas raíces le va a facilitar la vida y que se pueda anclar mucho más fácil ese vegetal en el suelo. Y después está la gemación, que es otra forma de reproducción también que tienen, que es produciendo genitas. ¿Cómo viene hasta acá? ¿Muy técnico? ¿Quieren que baje un cambio? ¿Voy muy rápido? Díganme. Alguien que prenda el micrófono. Venís bien. Ok, gracias. Sí, acá en esta imagen que ven, estamos viendo a un hongo en estante. Esta imagen la tomé el domingo. Es un hongo que está parasitando un tronco que ya está muerto, y fíjense cómo se ve parte del cuerpo del hongo y saliendo ya la estructura reproductiva, que es el fruto, o la seta, como le decimos nosotros. Vamos a ver entonces la estructura básica que tiene un hongo. Los hongos principalmente están formados por unas células que se llaman hifas, que son como unos hilitos blancos muy, muy pequeños, y a ese conjunto de estas hifas se agrupan en lo que se conoce como micelios, ¿sí? Es decir, el conjunto de hifas forman un micelio, que sería todo el cuerpo del hongo, y esto está todo bajo el suelo, ¿sí? En un momento del año, cuando las condiciones son las ideales, como por ejemplo ahora en otoño, después de una lluvia, o en invierno, se pueden producir los frutos, que vendría a ser esto, la estructura reproductiva del hongo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como hongo o como seta, simplemente es la estructura reproductiva de este organismo. La mayoría o la mayor parte del cuerpo del hongo está bajo tierra, no lo vemos. Solo vemos la estructura reproductiva. ¿Qué significa? Que de esta estructura van a salir muchas de estas esporas. Fíjense que cuando el viento llegue hacia algunos de estos lugares, o alguna gota de lluvia, depende del tipo de hongo, porque hay un montón de especies diferentes, cuando el viento pueda transportar estas esporas cuando caigan en algún suelo o en algún sustrato van a poder germinar y van a originar nuevamente hifas, y el conjunto de hifas se llamará nuevamente micelio, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de lo mismo, que organismos que viven bajo el suelo, y cuando fructifican o comienzan a reproducirse es cuando vemos recién ahí a la seta, o a la estructura reproductiva del hongo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Bien. Vieron que hablamos de relaciones simbióticas hace un rato. Dijimos que los hongos establecen relaciones con otros organismos de especies diferentes. Hay una relación muy particular que seguro vimos alguna vez en nuestra vida, o directamente salimos a la vereda o vamos a dar una vuelta por alguna plaza y lo vamos a ver de cabeza, que son los líquenes. Los líquenes es una asociación entre un hongo y una alga, en donde los dos salen beneficiados, ¿sí? El hongo obtiene productos de carbono producidos por la fotosíntesis de la alga, y la alga puede vivir fuera del agua gracias a las estructuras que le proporciona el hongo, ¿sí? Entonces es una relación en donde el hongo sale beneficiado porque obtiene alimento, y el alga sale beneficiada porque obtiene protección para poder vivir fuera del agua. Saben que las algas viven la mayoría en lugares muy húmedos, incluso en agua salada, dulce, en todo tipo de medio acuático vamos a encontrar algas, ¿sí? Pero lograron establecer una relación con un tipo particular de hongo, entonces pueden estar fuera y ocupar un nicho nuevo, ¿sí? Que son estos líquenes que lo vamos a ver en piedras, en cementerios se ven mucho,
Y esto, la presencia de líquenes en las ciudades es una característica o es un indicio de calidad de aire. Acá en Rafaela, por ejemplo, vamos a encontrar mucho este tipo de líquen. Es uno de los más comunes y de los más resistentes, pero si uno se adentra en el monte o va a alguna selva o a un lugar natural, va a encontrar que hay una diversidad infinita de estos líquenes. Hay de distintos colores, unos que sobresalen más que otros. La verdad que son muy lindos y hay un montón de gente que lo estudia, pero está bueno tenerlos en cuenta, ¿sí? Cuando veamos la presencia de líquenes, me está garantizando que la calidad de aire es muy buena, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos otra relación simbiótica que se da entre orquídeas y entre hongos. Las orquídeas son plantas epífitas, es decir, que viven arriba de un árbol, y hay algunas que pueden vivir sobre rocas, hay otras que pueden vivir en el suelo, ¿sí? Como cualquier planta normal. Pero la característica que tienen es que sus semillas son muy chiquititas y no tienen estructura de reserva de nutrientes para poder germinar y generar una planta nueva. La única manera de que una semilla de orquídea prospere es estableciendo una relación simbiótica con un hongo. Las semillas tienen el tamaño del polvo y viajan a través del viento. En el caso de que una de estas esporas llegue a algún tronco, esa semilla puede germinar siempre y cuando tenga una relación simbiótica con un hongo. El hongo lo que va a hacer es ayudarla a tomar agua, esta semilla, y también a poder absorber nutrientes. Una vez que esta planta comienza a ir caminando sola, por así decirlo, llega un momento que ya esta relación entre hongo y orquídea se termina perdiendo porque la orquídea ya comienza a producir sus propias hojas y va a originar la alimentación a través de fotosíntesis. ¿Sí? Entonces ahí ya no lo ocupa más al hongo y lo descarta. ¿Sí? Pero sí o sí necesita para germinar una semilla de orquídea una relación simbiótica con un hongo. ¿Sí? ¿Cómo venimos por ahí? Estoy re pesado, ¿eh? Bien. Vieron que estuvimos hablando también de las micorrizas en las orquídeas, pero resulta que en la mayoría de los vegetales se dan también este tipo de relaciones. La de las micorrizas, donde, fíjense en esta imagen que tenemos una raíz de una planta y esta planta establece una relación simbiótica con un hongo, ¿sí? Fíjense, esta vendría a ser los pelos absorbentes de una raíz. Y luego tenemos a las hifas de los hongos que forman lo que se conoce como micelio. ¿Sí? Fíjense que es como una pequeña telaraña y lo que le permite a la planta es tener mayor captación de agua, porque estas hifas son tan pequeñas que pueden atravesar un montón o romper la estructura del suelo para poder acceder a más agua, y también le permiten absorber muchos minerales que se encuentran presentes en el suelo que las plantas no pueden absorber. Entonces sí o sí necesitan de una ayuda extra que la vendría a dar las hifas o el micelio del hongo. Fíjense en esta imagen, acá podemos ver las raíces de las plantas, fíjense acá de un color marrón, y esta parte blanca, todas estas telitas de arañas que parecen, son micorrizas, ¿sí? Y ahora vamos a entrar en detalle con uno de los descubrimientos que surgieron en las últimas décadas por Susan Sinmark. Es una canadiense que trabaja en silvicultura. Y ellos tenían que ir marcando en el bosque todos los árboles que podían ser talados. Ese arrancó con eso y es como que le dolía mucho trabajar en ese sector porque veía que gracias a esa marca fatal que ella hacía, muchos árboles morían. Hasta que después fue interesándose en qué pasa porque cada vez que vos talás un árbol, después tenés que replantar y poner otro. Pero cuando replantaban o ponían especies nuevas, esos árboles no prosperaban. Entonces se empezó a preguntar, ¿qué está pasando que estos árboles que nosotros replantamos en el lugar del que estaba no prosperan? Y empezó ahí a hacer diferentes investigaciones, porque no es algo que uno en la ciencia es algo como que se da a lo largo de décadas o de años. Los descubrimientos científicos llevan mucho tiempo, ¿sí? Ella descubrió que en el suelo del bosque había uniones entre árboles de especies diferentes y de la misma especie que se establecían a través de micorrizas, es decir, que todo el bosque estaba interconectado por
una red de hifas o de micelios de hongos, ¿sí? Es decir, todos los árboles estaban conectados con todos y con las plantas herbáceas, arbustivas, todo estaba interconectado a través de las raíces. Y esto fue como muy novedoso para hace unos años nomás. Enseguida empezaron a cuestionarle todo esto. Así que siguió profundizando y encontró muchas cosas más. Por ejemplo, los árboles crecen, los árboles más grandes del bosque, a ella los llamó árboles madres, justamente porque son quienes tienen más relaciones con el resto de vegetales que existen en la selva, digamos. Ella descubrió que cuando un árbol, por ejemplo, supongamos que este árbol liberó una semilla y esta semilla cayó y germinó, como el suelo del bosque está muy oscuro y además hay mucha biomasa, es medio complicado que un árbol recién germinado prospere debido a la poca luz que hay. Y ella descubrió que para que ese árbol prospere, el árbol madre detectaba que había una semilla o un plantín de un árbol de su misma especie que había germinado y sabía que las condiciones que enfrentaba este pequeño retoño son bastante complicadas, entonces podía enviarle carbono a través de la red de hongos y mantenerlo con vida. Es decir, iba nutriendo a este retoño porque semejante arbolazo, que son los árboles madres, que son los árboles más grandes de los bosques que ella estudió, producían mucho alimento y ese alimento ellos la dispersaban o se lo repartían primero que nada a los de su misma especie y después también a otras especies también nutrían. O sea, esto es algo bastante novedoso porque siempre se pensó que los árboles entre ellos peleaban para ver quién llega primero a la luz, pero bueno, sí ocurre, pero también ocurre esto otro, que también está bueno, es como que hay una madre que cuida de su retoño para que se mantenga con vida. ¿Por qué? Porque el día que se tale un árbol o que se caiga por alguna tormenta, ese espacio o ese clareo que se produzca en ese bosque va a permitir que ingrese más luz hacia donde estaba el plantín que estaba ahí medio queriendo crecer, entonces va a ser el momento ideal para que ese árbol pegue el estirón y crezca rápidamente. Entonces, después descubrió que existen también relaciones de competencia entre árboles y árboles. Hay a veces que algún árbol no quiere tener competencia porque le quitan luz, entonces lo que puede hacer es eliminar o liberar toxinas a través de la red de hongos y batallar a este árbol o a aquellas plantines que quieran crecer en el territorio de él. ¿Sí? También hay rivalidades. También hay, esto es muy copado, que los árboles pueden, o los árboles de cualquier planta, siempre pensemos en que se da también en la mayoría del reino vegetal. Las plantas pueden detectar quién está comiendo una hoja. Supongamos que una oruga está comiendo una hoja de un árbol y entonces la planta puede detectar de quién es esa saliva y en base a esa saliva puede elaborar sustancias tóxicas como taninos y demás sustancias para ir envenenándolo y que deje de comerlo. Y porque es normal que alguien te viene a comer un pedazo, obviamente que no vas a querer que te coman. Entonces, las plantas tienen ese mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, cuando un insecto cualquiera venga a comer sus hojas, ellas pueden liberar toxinas, las pueden empezar a producir para poder matar a esos insectos. Pero además, esto es interesante, pueden enviar a través de la red de hongos a otros árboles de su misma especie o otras, indicándoles una señal, che, me están comiendo. Les avisa que está siendo atacada por orugas o por insectos que quieran. Les avisa. Y entonces el resto de los árboles que están a su alrededor empiezan a producir sustancias tóxicas para evitar que estas orugas lleguen a ellos. Directamente cuando estas orugas lleguen a ellos, las va a morder a las hojas y chao. No va a ser nada apetecible. Hay experimentos que comprobaron esto en África con otro tipo de animales, creo que con gacelas y acacias, donde ocurrió lo mismo y las acacias mataron a todas las gacelas, porque las habían encerrado en un corral, bueno, un corral bien grande, habían cercado un montón de gacelas en un bosque
de acacias y era mucha cantidad de gacelas. Estas gacelas empezaron a comerse todas estas hojitas de las acacias y la acacia dijo, che, me están comiendo todas, hagamos algo urgente. Empezaron a producir un montón de taninos en sus hojas y cada vez que, y además de esto, estas acacias enviaron señales a otros tipos de acacias y todas empezaron a producir muchísima cantidad de taninos y mataron directamente a todos estos animales. Así que fíjense que es bastante importante la comunicación entre vegetales porque entre ellos se van avisando cuando hay alguna plaga dando vuelta. Y además les permite hacer frente a situaciones ambientales como tormentas, inundaciones, vientos fuertes, pueden ser más resistentes mientras más unidos estén. Entonces permiten tener esa resiliencia que justamente de eso se basa, de que como red pueden soportar un montón de todas estas condiciones ambientales. ¿Se entiende más o menos por dónde va esto? Sí. O hablo muy rápido. Piensen que, imagínate, por ejemplo, los bosques del Chaco, que vienen con las topadoras y se llevan puesto todos los árboles, las herbáceas y toda la comunidad vegetal y animal que ahí hay. También hay hongos abajo. O sea, y cuando los hongos quedan expuestos a la luz del sol, se puede morir. Bueno, cuando ocurrían estas talas allá que practicaba Susan, son talas a mata rasa, les decían ellos, que agarraban una hectárea y se llevaban puestos todos los árboles que había ahí, dejando expuesta esta red de hongos que ahí habitaban en el suelo. Entonces, a lo largo de todos los descubrimientos, descubrió y propone que no se talen más los árboles madres, porque los árboles madres son los que más relaciones establecen en el bosque y que le dan sustento a toda la comunidad vegetal y animal, obviamente, que habitan en el bosque. O sea que eso de talar el árbol más viejo o que tenga más madera ya no debería ser considerado como una práctica en la silvicultura. ¿Sí? Fíjense acá, en este esquema que ellos hicieron, donde vemos círculos de color verde bien oscuro, esos serían los árboles madre. Y después tenemos a otras especies de árboles más pequeños. Y fíjense que los árboles madre, que son los de color verde oscuro, son quienes más relaciones establecen con el resto de los vegetales. Son los que es el soporte básico. Si vos agarras y talas todos los árboles juntos, después cuando vayas a querer sembrar o poner árboles nuevos, la verdad es que no van a prosperar, ¿sí? Porque hay relaciones que son muy estrechas en algunos vegetales. Pude descubrir que una especie de pino no puede vivir si no está una especie de alerce. Sí o sí tenía que estar los dos porque entre ellos había este intercambio de carbono y demás, o sea, protegían, no sé. En los ecosistemas son mucho más complejos de lo que creemos, porque todavía nos falta un montón como conocimiento para poder entenderlos. Y fíjense que hace montones y montones de años que venimos destruyendo los ecosistemas. Nunca llegamos a entender cuál es la finalidad que tienen o cómo que funciona. Solo vemos los animales que se mueven y los defendemos a ellos, pero hay un montón de otros organismos que tienen igual de importancia y no le estamos dando nada de bola, ¿sí? Bueno, ¿cómo vienen? Tomo agua. ¿Se entiende? ¿Le tienen alguna pregunta con esto? Sí pueden preguntar porque es bastante densa esta parte. Había una pregunta en el chat, no sé si querés que la lea o la dejamos para el final. ¿Eres el tema? Era de más atrás. Si querés la dejamos para el final. Bueno, sí. Bien. ¿Y ahora qué podemos hacer en casa para poder ayudar entonces a los hongos? Porque en nuestro ecosistema jardín también podemos hacer un montón de cosas para protegerlos, porque cuando tenemos hongos buenos en casa, tenemos hongos patógenos que atacan a las plantas, pero también tenemos hongos buenos, y eso no lo estamos viendo nadie. Ya vamos a ver los beneficios que tiene preservarlos, ¿sí? Pero lo que podemos hacer desde casa es no pisar el suelo, no pisarlo en exceso, porque lo vamos apelmazando cada vez más y queda muy compacto. No es bueno para los hongos, pues no pueden respirar. Además, podemos incorporar hojas de árboles caducifolios como mulching, como está haciendo ahí la chica en la imagen. Esto es una práctica que tenemos que aprender a hacerla, porque generalmente en otoño cuando caen las hojas, la mayoría de la gente las mete dentro de una bolsa y las tira, o directamente peor, la prende en fuego. Y ese es un tema muy complicado porque podrías directamente incorporar
estas hojas secas a cualquier parte de tu jardín y estarías dándole un touch de vida, porque los hongos que vienen en el suelo enseguida la van a descomponer. Y lo probé yo acá en mi casa, eso de no tirar las hojas directamente, esparcí un buen colchón de hojas y quedó, la verdad que se comieron todos, no quedó nada. Y lo que hice fue aportarle un poco de materia orgánica y para darle un poco más de vida al suelo, ¿sí? También podemos enriquecer el suelo incorporando compost. Esto es genialísimo, porque cuando uno hace compost, es una actividad microbiana que interviene en bacterias, hongos y algunos animalitos. Y yo incorporando esta materia orgánica, estoy incorporando también hongos a mi suelo que a lo mejor le falta un poco de vida, digamos. Y también evitar laboreos de suelo, en el caso de dar vuelta a la tierra. Ustedes vieron que hay una práctica muy común que se da en la parte de horticultura, quienes hacen quinta, directamente, agarran la pala, dan vuelta a toda la tierra, ¿y qué pasa? Exponen a todos los micelios que están en el suelo y se los termina matando, ¿sí? Los rayos del sol y también el aire oxidan todas esas hifas y los termina matando. O sea que también no es recomendable dar vuelta a la tierra. ¿Querés hacer vuelta? Y bueno, hace un agujerito, poner la planta donde querés que crezca, o fíjate, de última puedes hacerla de otra forma, pero ya se descubrió que esta práctica que aprendimos de nuestros abuelos de hace 1000 años, de dar vuelta a toda la tierra y poner todas las semillas, no destruir primero todos los hongos que están y las bacterias que están en el suelo, y además das vueltas semillas de maleza. Entonces la semilla de maleza tiene la capacidad de poder germinar súper rápido y van a crecer primero las malezas y después va a crecer las semillas que vos pongas, ¿sí? Pero por eso es importante, de última, poner la semilla, tapar un poquitito en ese pequeño agujerito y ya está, pero no des vuelta a toda la tierra, porque producís estos desequilibrios en el suelo, porque a lo mejor están viviendo equilibradamente en tu suelo, vos diste vuelta a todo el suelo y ahí mataste un montón. Y después otra es incrementar la diversidad de cultivos, es decir, no podemos poner rosales y mezclarle una planta de otra familia, y mientras más diversidad de especies tengamos, mientras más lleno, mejor. A mí me encanta. Estaría buenísimo poner la mayor cantidad de plantas posibles, mejor, ¿sí? Porque eso garantiza y ayuda a que se establezcan más relaciones entre algunas plantas, que pueden ser beneficiosas, como no. Hay algunas plantas que se llevan muy mal y no pueden ni verse, como por ejemplo la ruda y la albahaca, está todo mal, entre ellas no se pueden ni ver. Si hay una, se muere la otra. Entonces, esta combinación de plantas no es conveniente hacer, ¿sí? Pero mientras más diverso sea nuestro jardín, vamos a tener más animales, más hongos y vamos a formar nuestro propio ecosistema. Bueno, ahora llegamos a la parte de las enfermedades fúngicas de las plantas. La mayoría de los hongos aparecen en las plantas por problemas nuestros, ¿sí? La mayoría de todos los problemas o lo que les llegue a pasar son malas prácticas que hacemos nosotros, malas formulaciones de sustrato, malas ubicaciones. Puede ser que la planta se enferme, sí. Y es más, puede ser que esté y no pase nada. Hay algunas, por ejemplo, como la botrytis o el moho gris, que comienza a hacer algunas putrefacciones en algunas partes del tejido. Fíjate que puede confundirse cuando viste que en algunas plantas, las plantas de interior, se suelen quemar los bordes generalmente cuando les falta agua. En este caso no se quema únicamente el borde, sino que se quema o se empieza a podrir desde adentro y después se termina secando esto. Y queda con un hueco ahí en el medio. Esa es la botrytis. Por otro lado tenemos a las rollas, que aquí está un cactus mío que me lo atacaron y no lo controlo. Pero también sé que es por una falta, el sustrato no es muy bueno, no tiene que retener mucha humedad, no hay que regarlo, y el error que cometí con ese cactus es regarlo. Cuando uno riega el follaje de las plantas y las condiciones son propicias para el desarrollo de hongos, por ejemplo, mucho calor o días con poco sol, o sea, más nublado, esos días son propicios para que crezcan los hongos. Yo cometí el error siempre de regar los cactus desde arriba, porque decía, no, bueno, le quiero sacar la tierrita que tienen, qué sé yo. Y siempre se me enfermaban, siempre aparecían las rollas. Y las rollas son re contagiosas, y entonces ahí ya dejé de regar el tallo del cactus. No lo regaba más, regaba solamente el sustrato. Y evitar regarlo también. A veces si tenés un sustrato que es muy orgánico, que retiene mucha cantidad
de materia orgánica y de agua, más que nada agua, crea condiciones ideales para que prosperen estas rollas. Y la verdad es que quedan bastante feos porque te terminan arruinando todo el cuello de la planta y fíjense que se va extendiendo cada vez más. Una buena práctica, entonces, que podemos hacer desde casa es dejar de regar las hojas o los tallos de las plantas. Reguemos directamente el sustrato y tampoco tanto. Si la planta lo requiere, sí, y depende de la época. Ahora en invierno no es necesario regar tanto. Con la lluvia ya es suficiente. En el caso de los cactus no los riegas ni a palo, lo ideal sería no regarlos. ¿Sí? Después, otro tipo de enfermedades, también siempre pongo los casos ejemplares, como me pasó con una planta de tomate y con un cactus también, que son las pudredumbres de raíces. Acá hay varios tipos de hongos, como el Fusarium, el Rhizostonia, el Citium, la Phytospora. Estos, cuando el sustrato retiene mucha cantidad de agua, este se me murió hace poquito, es un Astrophytum ornatum. Este cactus se me murió por un error mío. No tuve en cuenta que hubo mucha lluvia, bajas temperaturas, el sustrato que tenía retenía mucha cantidad de agua, tenía mucha materia orgánica, y este cactus tenía, no sé, fácil 10 o 12 años, y era gigante, y se me murió, y yo lo quería un montón, y me quedé redolido. Pero ocurrió de adentro, entonces una vez que ocurre de adentro y viene en el centro de la planta, es muy complicado poder recuperarla. No puedes recuperarla, porque ya estaba re avanzado cuando lo encontré y no hubo forma. Así que lo perdí con todo el odio del mundo. Después fíjense que también puede ocurrir en los tallos de los tomates, ¿sí? En el caso del tomate, y si vos ves que tenés esta, que vas a ver que las hojas empiezan a amarillar, que se ponen feas, que la planta se tumba, agarrá y cortá, chau, listo. A veces hay que ser bien drástico para evitar que esto se siga propagando. En el caso de los cactus, por ejemplo, el sustrato que tenía lo tuve que desechar. O se puede compostar o se puede solarizar. Pero no es recomendable utilizar el mismo sustrato donde tenías un cactus que murió justamente por una pudredumbre de raíz, ¿sí? Porque ya tiene ese micelio que creció en el suelo, que prosperó, está ahí en el sustrato. Entonces toda la planta que vos pongas ahí tiene que estar súper sana y no se produzca ninguna herida, porque si se produce una herida, esos hongos ingresan. Hay que tener re cuidado con eso. Después tenemos a la alternaria. Este es otro hongo que fíjense que se nota mucho a ver, yo creo que lo tenía, no, ahí está después. La alternaria produce varios orificios que después terminan perforándose. A veces se ha visto algunos tomates que ya venían con esta plaga, y si no, en las hojitas también te quedan así. Son como pequeñas marcas concéntricas que tienen un hundimiento. Es muy parecido a la antracnosis. La antracnosis son también unas manchas circulares, concéntricas, y en el caso, por ejemplo, de un agave o de un aloe generan estos hundimientos. O echeverias, también a las echeverias les atacan un montonazo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que el sustrato que tiene la planta está mal formulado porque retiene agua, estoy regando demasiado, el ambiente es muy húmedo, hay muchas causas por las cuales puede aparecer. Entonces, de última, si yo tengo una hoja que está tan infectada como esta, o como esta, puedo agarrar una cuchilla y cortarla para evitar que siga propagándose. Esto puede ser un control cultural. Si yo veo que tengo una hoja que está enferma, tengo que evitar a toda costa que se propague a otros vegetales. Entonces directamente corto y chau. En este otro caso, esta es una hoja de dalia. Esta es una planta muy linda, no sé si la conocen, pero es muy de enfermarse y es bastante complicada con el tema del lugar donde la pongas. Me ha pasado esto, que lo que tiene ahí es oidio, que es como si fuera un polvito medio grisáceo, medio blancuzco, que también es producto de una mala práctica mía. O sea, yo me hago cargo de todo esto. En el caso de los oidios, tienen que tener en cuenta que esto le gusta mucho la humedad. Primer error que cometí cuando tuve dalias, regar el follaje. Nunca, prohibidísimo. Nunca más regué un follaje de las dalias. Y además la exposición que tienen que tener es sol puro. Yo la ponía a media sombra, le regaba el follaje, el suelo siempre mojado. ¿Qué? Imagínate, los oídos crecían y florecían, estaban felices de la vida.
Entonces eso lo que hice fue, para resolverlo, bueno, agarré todos los tubérculos de la dalia una vez que murió, agarré, la saqué y la llevé a otro lugar, ¿sí? Porque la dalia tiene tubérculos. Y a un lugar más iluminado y nunca más regué el follaje. Después al año siguiente la planta ya no tuvo este problema de oído, ¿sí? Por eso, a veces no es necesario ni siquiera fumigar con nada, o, perdón, pulverizar con nada, porque no tiene sentido. Si es un problema que estoy haciendo yo mal, lo puedo solucionar. Bueno, muevo la planta del lugar y no riego más eso y ya está. No es necesario aplicar nada. Y después también, ¿qué iba a decir? En el caso de otra vez me volvió a ocurrir este año, de que aparecieron los oídos sobre la hoja de la dalia, y tomé la decisión de de sacarle todas las hojas enfermas. Eso hay que hacerlo siempre. Si ves que tenés un montón de hojas enfermas con hongos, sacáselas a todas, porque lo que hacen es dispersarse a través de las esporas que estuvimos viendo al principio, que son las estructuras reproductivas. Quitamos todas las hojas y también pensar, cuando me apareció los oídos fue en abril, junio más o menos. Y esta planta en julio ya muere. Entonces, ¿me conviene aplicarle algún producto para matar hongos a esta planta cuando yo sé que en un mes va a morir naturalmente? Pues a ver, no es que muere naturalmente, entra en latencia, pierde todo el follaje y entra en reposo. Después en primavera vuelve a rebrotar. Pero entonces, cuando yo sé que la planta ya su ciclo está cerrado, no tiene sentido que pulverice contra nada, porque ya está. Directamente saco todas esas hojas enfermas para evitar que siga propagándose y ya está. Sí, porque también cuando en esta época que hace mucho frío, las plantas bajan sus defensas y ahí es cuando aprovechan todos los hongos a meterse a bailar ahí. ¿Sí? Cuando les hablaba de control cultural, son prácticas que podemos llevar a cabo para poder mejorar esta situación. Fíjate que hace un ratito estábamos hablando de las dalias y vos podés, en este caso, favorecer la circulación de aire entre plantas. Si vos tenés un matorral como el que tengo yo en mi casa, que tengo plantas por todos lados, hay una baja circulación de aire y esas son condiciones ideales para que los hongos prosperen. Después, no excederse en el riego. Esto si quieren pueden tomar una foto para guardárselo, para no volverlo a hacer. No excederse en el riego, depende de la época. En esta época no es ideal regar todos los días, no, para nada. Sí, por ahí es recomendable regar más que nada en primavera, verano, que es el momento cuando las plantas empiezan a brotar, pero tampoco nos pasemos de rosca y reguemos lo justo y necesario. Y después también no mojar el follaje, no cometer el mismo error que cometía yo, de mojar el follaje para quitarle la tierrita. No lo hagan. Después, eliminar las plantas enfermas o las partes infectadas. Si vos tenés una planta de tomate y tiene una rama entera toda atacada por hongos o cualquier otra enfermedad, cortala y chau. Listo, se termina el problema. Es más, podrías aplicar un poco de alcohol al 70% instantáneamente después de que cortaste esto para limpiar la herramienta de trabajo, para evitar que siga propagando ese hongo a otras plantas sanas. Cuando vos hagas una poda, a lo mejor si vos cortaste una rama que tenía un hongo y después vas y utilizas esa misma tijera en otra planta sana, el hongo, genial, lo transportaste de una planta a otra y ahora puede atacar a cualquier otra. Entonces, siempre que hagamos estas podas para eliminar las partes enfermas, siempre limpiemos con alcohol. Al 70%, que es lo mismo que estamos utilizando ahora para desinfectarnos nosotros por el tema del coronavirus. Por otro lado, otro error que me pasó, revisar las plantas en el vivero antes de comprarlas. Ya sé que a veces las vemos que están lindas, espectaculares, pero revisar bien. Porque a veces me traje una planta que estaba muy linda, pero tenía una manchita ahí media rara, pero la traje igual porque me encantaba la planta y me había guiñado el ojo. Y cuando llegué a casa, después el hongo empezó a prosperar y ahora tengo la planta toda manchada. Y eso puede también repartirse o reproducirse hacia otras plantas sanas. Grave error también. Miren bien las plantas antes de comprarlas. Formular sustratos con buena aireación y drenaje. Esto clave, ¿sí? Si yo tengo un sustrato malo, hay gente que utiliza como sustrato tierra de jardín y le mandan tierra de jardín, chau, y ahí ponen la planta. Y no está recomendado de ninguna forma porque muchas veces tiene un montón de microorganismos ese suelo
que cuando entran en una maceta y uno pone la maceta en un lugar cálido, protegido, esos microorganismos que viven ahí en el suelo pueden generar un desbalance de microorganismos y atacar directamente a la planta. Entonces no es recomendado utilizar tierra de jardín directamente para alguna planta de interior. Por ahí te conviene formular un buen sustrato con, ahora viene de una marca, no me acuerdo cuál, un sustrato que es resaca de río, que es una tierra muy suave, tiene muy rica en nutrientes, y la mezclo con un porcentaje importante de perlita. La perlita es lo que hace es mantenerte bien aireado el sustrato, y la parte orgánica la aportaría, digamos, la resaca de río. Ese sustrato me está viniendo genial para un montón de plantas, así que se los recomiendo si quieren probar. Pero lo primero y principal es que no usen tierra de jardín, por esto que tiene muchos microorganismos y es mala. Generalmente tiene poca porosidad, es muy raro encontrar un suelo bueno. Por eso cuando formulemos nuestro sustrato tratemos de que tenga muy buena aireación, que esas raíces puedan respirar, que tenga muchos poros y que se drene bien. De hecho, también recomiendo para el drenaje que pongan un montón de piedras en la base de la maceta para garantizarnos de que siempre escurra el agua por cualquier parte de la maceta, ¿sí? Porque a veces ponemos un poco de suelo o de tierra de jardín y chau, chantamos la planta ahí. Y después se van cada vez, se va compactando más ese suelo y esos agujeros de drenaje se terminan tapando. Entonces la planta se puede morir asfixiada. Yo la estoy regando y veo que no avanza ni a palo, entonces algo estoy haciendo mal. Indudablemente se taponaron los drenajes, o a veces vemos que tenemos alguna maceta con el suelo totalmente compactado y bueno, justamente por una mala calidad, porque usamos tierra de jardín o también porque se van gastando. Pero entonces es importante ir renovándolos y siempre tratemos de tener en cuenta el drenaje, siempre piedras en el fondo, o puede usar cascote, hay gente que usa tergopol, lo rompen y lo ponen, eso también es re importante, y una buena dirección en el sustrato, ¿sí? Que sea algo livianito, que no se compacte, porque cuando se compacta, ahí las plantas se mueren sus raíces por asfixia. Bueno, ya les dije, desinfectar todas las herramientas que utilicemos con alcohol al 70%, crear condiciones bióticas que reduzcan la supervivencia de poblaciones de agentes dañinos. Es decir, bueno, lo que estaba hablando recién, de no poner las plantas ahí, las dalias, por ejemplo, que no les gusta la sombra, yo las ponía en la sombra y las ponía, les mojaba el follaje y siempre estaba húmedo el suelo. Bueno, eso no. Lo que podemos hacer es, para evitar que se creen hongos, bueno, dejo de regar un poco, los pongo al rayo del sol y ahí va a mejorar un poco el asunto. Después también emplear plantas madres y semillas de calidad asegurada o de sanidad asegurada. Mucha gente reproduce plantas, por ejemplo, hay gente que reproduce, una vez escuchaba a un pibe hablar de la reproducción de malbones, que siempre ponía a reproducir malbones y se le morían la mayoría de los esquejes. El tema es que las plantas madres que el pibe estaba utilizando para hacer esquejes estaba atacada por un hongo. Entonces, cada vez que rozaba esa planta y la ponía a germinar, el hongo aprovechaba y se reproducía más rápido porque la planta estaba en una situación de bajas defensas, no tenía raíz y estaba un poco desprotegida. Entonces no prosperaba ninguno de esos esquejes porque ya la planta tenía un hongo. O sea, tengamos en cuenta que a la hora de hacer un esqueje o seleccionar una planta, veamos que esté sana la planta madre o compremos semillas también que nos garanticen que están seguras. A ver, no se da generalmente las semillas, pero si vamos a comprar y reproducir en cantidad, como por ejemplo producir plantines, sí, es un factor importante. Entonces tengo que buscar un productor que sea certificado. Bien, agregar nutrientes de calidad equilibrada disminuye la susceptibilidad de las plantas, del ataque a las plantas, y sirve para mantener activa la defensa de la planta. Es decir, si yo le voy incorporando compost todo el tiempo a la planta, compost, los cuidados adecuados, hay que ir y estar todo el tiempo en el jardín, meterse, ver cómo está esta planta, qué cambio tuvo. Mientras más presentes estemos, vamos a evitar que los hongos prosperen más y nos vamos a beneficiar. Y por último, rotar las especies evita que los hongos sigan estando, y además las plantas siempre van a estar tomando el mismo suelo,
van a estar tomando los mismos nutrientes. Si yo las voy rotando, cambia el asunto, ¿sí? Porque algunas consumen algunos minerales, otras otros, y si hay hongos que atacaban a los tomates, y vuelvo a poner tomates, y obviamente me van a quedar a atacar los hongos, porque ya el micelio estaba ahí dando vueltas, ya había hongos, entonces van a aprovechar que pusiste un tomate recientemente que está medio debilitado, porque hiciste el trasplante, claro, se meten derechito en la planta de tomate. Entonces, todas estas cosas que hablamos son práctica cultural. Antes de pulverizar con algún fungicida, miren la cantidad de cosas que podemos hacer. Un montón. ¿Cómo venimos a atacar? ¿Se entiende? ¿Y tiene alguna pregunta de esto? ¿Alguna cuestión? Así de paso descanso. ¿Sigo? Bueno, no voy a entender que sí. Sigo. Existen también otros métodos para evitar tener hongos, que vamos a hablar ya de los controles biológicos que podemos hacer, y una de las formas de controlar hongos es a través de la inoculación de micorrizas. Vieron que vimos lo de los experimentos que hizo Susan Simard, los experimentos y los resultados que arrojó, y vimos la importancia que tienen las micorrizas, todos los roles que cumplen y las relaciones que pueden establecer con otras plantas. Hay productos que se venden, que son a base de micorrizas, son unos frasquitos así que se consiguen. Generalmente lo venden en los grow shop. Y estos productos son biológicos, por lo tanto no contaminan. Y lo que tienen son esporas de hongo, ¿sí? Cuando yo incorporo esas sustancias que tienen esporas de hongo al suelo, lo que hacen es promover un crecimiento, primero que nada, de las raíces, estimulan el crecimiento radicular, y además promueven el crecimiento de micelio, ¿sí? más relaciones con hongos, ¿sí? Permiten y favorecen la relación con ese tipo de hongos. También se utiliza para la bioremediación, es decir, algunos suelos que están contaminados, que tienen algún metal tóxico, o que está con podrido, o que pueda tener lo que sea, los hongos estos pueden mejorarlo notablemente. Pueden solubilizar algunos minerales que se encuentran presentes en el suelo, que las plantas no pueden absorberlos, los hongos sí, y lo pueden absorber y después se lo pueden pasar a la planta. Al aumentar la cantidad de raíces, la planta va a aumentar la biomasa en la parte del follaje, digamos. Para ver más cantidad de raíces, mayor cantidad de follaje. Por lo tanto, la planta va a crecer más, va a florecer y todo, va en coche. Después, las plantas van a ser resistentes a infecciones causadas por otros hongos, ¿sí? En vez de los hongos atacarlo, otra vez para producir una pudredumbre, como vimos hace un rato, no lo van a dejar llegar a la raíz de la planta porque van a estar ellos, ¿sí? Entonces son como protectores. Y también pueden ayudar a disminuir el estrés que se produzca cuando uno hace algún trasplante, si hace frío, si el suelo es muy ácido o muy salino. Eso está muy zarpado porque si vos tenés un suelo que es muy, muy malo y es muy salino, porque conozco suelos muy salinos que se forma siempre la costrita de sal, en esos casos por ahí es recomendable utilizar micorrizas porque lo que hacen es absorber agua, que les cuesta un montón a las plantas cuando el suelo es muy salino, les cuesta un montonazo. Entonces esa agua pasa por todo el filtro de las micorrizas y después puede ser utilizada por la planta. Y entonces equilibran un poco más el suelo. Si es un suelo muy malo, podrían equilibrarlo para que tenga más posibilidades de que la planta prospere. Eso por un lado, el control biológico por las micorrizas. Y por otro lado tenemos otro producto nuevo que, estos son dos productos nuevos que salieron en el último tiempo. Son las tricodermas, ¿sí? Las tricodermas son hongos que ya viven en el suelo, y cuando uno los incorpora, lo que hacen es prevenir el ataque de los hongos patógenos, porque este es un hongo que come hongos. Los puede matar con algunas sustancias antibióticas o enzimas, le pueden inocular
sobre la pared celular de otro hongo, le inoculan estas enzimas y lo matan, o directamente lo pueden parasitar y lo terminan matando. También favorece el crecimiento de más raíces, no deja que ingresen hongos a las plantas, y además estimula también el crecimiento de micorrizas y de más raíces también, ¿sí? O sea, va a estabilizar un poco más ese ecosistema, o las raíces de la planta. O sea que es uno de los productos que también se están utilizando. Y este que le mostraba también, este es el trichoderma, o el tricoderma, que se está utilizando para evitar, estamos hablando de todos métodos para prevenir el ataque de hongos, antes de llegar a las sustancias que son por ahí un poco más agresivas. ¿Sí? ¿Qué viene ahora? Viene ahora el control químico, pero ahora vamos a hablar de los orgánicos. Cuando hablamos de fungicidas orgánicos, primero vamos a ver a los tricodermas, que lo expliqué recién. Hay gente que utiliza la decocción de cola de caballo, que es esta hierba, o el Equisetum. También hay otro método que es el bicarbonato de sodio y jabón, o la leche y el bicarbonato de sodio. Lo puedes preparar y lo vas pulverizando a la planta. Estas sustancias tienen propiedades antifúngicas y pueden permitir combatir un poco a esos hongos de una manera orgánica. Y por último, ya lo último, tenemos a los químicos, que son los que trato de no usar, y lo que hay que evitar siempre. O sea, fíjense que a lo largo de la charla estuvimos hablando de los métodos de control cultural, después los métodos de control biológico, después los métodos de control químico más orgánico, y ahora ya llegamos a lo sintético. Estos productos sirven, obviamente, pero son muy perjudiciales para los ecosistemas. Si llegara a ir uno de estos productos a entrar en contacto con alguna fuente de agua, es probable que maten a muchos peces. Entonces no lo recomiendo bajo ninguna forma. Si tenés alguna planta enferma, fíjate que puedes hacer un montón de otras cosas previas y evitar. Pero bueno, a veces tenemos una planta que nos gusta mucho, nos salió muy cara y queremos mantenerla, sea lo que sea. Bueno, usalo, pero tenés todo el cuidado del mundo, usalo y preparalo, y lo usás en el momento con todo el equipamiento que tengas para protegerte, porque son productos tóxicos y si tocan nuestra piel también penetran por ahí. No estamos todavía muy educados con respecto al uso de estos productos, pero se venden. No tenemos los controles que tendríamos que tener, que es llevar una ropa que no absorba estos productos químicos, taparnos la cara, porque pueden ingresar por cualquier forma. Cuando yo estoy sintiendo el olor a uno de estos productos, que es ese olor feo que pueden llegar a tener, es porque ya entró en mi cuerpo. ¿Sí? Yo siento el olor, y muchos de estos productos tienen olor feo para justamente darme cuenta que el producto ya entró en mi cuerpo. Entonces tengo que tener cuidado. Justamente por eso se le hace el agregado de olores feos, para que la gente no se dé cuenta que tiene el veneno muy próximo o muy cerca. Y la gente por ahí va al vivero, le pide, che, dame un producto para atacar a tal hongo, porque vos, de acuerdo a lo que vimos, hay un montón de hongos patógenos. Vos podés indicarle cuáles son las características del hongo. Fíjate que tenés acá varios que son preventivos, y después tenemos algunos sistémicos. Los preventivos son, si yo tengo, por ejemplo, Midalia, que sé que todos los años va a tener, podría llegar a aplicar, pero no tengo ganas, porque la verdad que estoy contaminando el ambiente, así que no quiero. Cortaré las ramas que haya que cortar, pero no quiero aplicar. Y por último también tenemos a los sistémicos. Si en el caso de que sí o sí quieras levantar a esa pobre planta que está muy baqueteada, puedes agarrar y utilizar un fungicida sistémico y lo aplicás directamente con una regadora. No pulverices, porque vos al pulverizar haces que ese veneno, ese producto químico, llegue a más lugares y directamente se volatiliza mucho más rápido que si yo directamente riego con ese producto sistémico, porque total el sistémico, sea donde sea, la planta lo absorbe y después lo distribuye por cualquier parte de sus tejidos. En cambio, uno de contacto preventivo, donde la gente puede pulverizar, en el caso del azufre, se puede poner por espolvoreo, espolvorean un poco de azufre sobre las plantas, y eso actúa como repelente o protector o preventivo.
pero hay que tener cuidado con eso porque los polvos también se pueden absorber por nariz. Así que te puedes intoxicar con cualquiera de todos estos, te puedes intoxicar fácilmente. Por eso es lo último que quiero recomendar, digamos. Antes hay un montón de cosas por hacer, pero me ha pasado a mí de que por mucha ignorancia, che, tengo un cactus enfermo, ¿qué hago? ¿Me agarra el apuro o me agarra la desesperación? Porque a veces una planta es muy valiosa, como las que les mostré, muy valiosa para mí, porque la tuve muchos años y de repente se me enferma y se me muere y ya está, y como que podía haber hecho algo, sí, pude haber hecho algo, pero no me tomé el trabajo de cambiarle el sustrato, de ver cuál era su situación actual, y bueno, pero como productos sistémicos uno podría aplicarlo si es muy necesario, pero no recomiendo. Y tengan en cuenta siempre esto de la ropa que utilizamos. La ropa que yo usé para pulverizar, me la quito y a lavarropa sola, porque si no esos venenos se van a distribuir por otras ropas, porque eso cuando uno pulveriza queda y se impregna la mano, la ropa que vos tengas, porque es muy rápido cuando uno pulveriza. Por lo tanto, te recomiendo también utilizar alguna regadora. Bueno, y hasta aquí llegamos, gente. Ahora sí, preguntas que hayan quedado. Muy bien. ¿Querés que te lea las que estaban en el chat? Sí. Bueno, hay dos preguntas. Lucas preguntaba, una trufa, ¿qué Sí. tipo de relación haría con una planta? Y las trufas tienen una relación micorrítica con una planta particular. Es simbiótica también. Y creo que en algunos países como en Europa, lo que hacen es entrenan a cerdos, les dan de comer las trufas, como son muy ricas, ellos después pueden detectarla, entonces salen con el cerdo a ver dónde pueden encontrar trufas y cuando el cerdo detecta que hay trufas, se ponen a excavar y pueden encontrarlas, pero es de un hongo que se produce siempre en la raíz de un árbol particular. Bien, y después Julia preguntaba, ¿se puede usar carbón para poner en el fondo de las macetas? Sí, es un buen antifúngico el carbón. Ese es bastante bueno. Mucha gente, te conviene por ahí trozarlo bastante antes de ponerlo y apagarlo. Pasarlo por el agua, lo mojaste un poco y después, una vez que lo mojaste, se hidrató, lo rompes un poquito y después lo puedes usar en el sustrato. Pero apagarlo por rato. Bueno, esas eran las preguntas del chat. Ok, No sé si alguien tiene bueno. otras preguntas. Puede prender el micrófono y preguntar. Sí, yo iba a hacer una consulta, estaba por escribir, pero bueno, ya que me das el micrófono, te pregunto por acá. Bueno, primero, ante todo, excelente exposición, la verdad que muy interesante. Y yo te quería consultar, Franco, con respecto a esta moda ahora de usar los chips de pinos o los trozos de corteza de árboles. Sí. Yo, obviamente, porque desconozco, te pregunto qué beneficios o desbeneficios trae para el uso de las plantas que tenemos en el jardín, por ejemplo. A ver, ¿vos usas los chips como cubresuelo o lo usas como sustrato? Por eso mismo te quería consultar, porque hoy veo que hay un modismo de esto y realmente no sé si hay desconocimiento, pero por ejemplo lo veo que lo utilizan para todo tipo de suelo. Y la Sí, verdad porque que queda lindo. sí, por eso te preguntaba cuál es la función o si en lo que estás vos exponiendo, digamos, tiene algún beneficio. Y podés pensarlo como desde el punto de vista que lo vimos, sí, lo usan más que nada para como decorativo. Yo a los chips de pino lo uso como sustrato para orquídeas y para bromelias, pero se puede usar, la usan mucho para proteger el suelo, porque viste que cuando llueve y tenés el suelo pelado, descubierto, cuando llueve esa tierra va lavando el suelo y va saltando mucho, y lo que produce es que se lave mucho el suelo, entonces como cubre el suelo lo ponen para evitar que se esparza más o pierda su estructura, básicamente. Para eso sé que lo usan y también como decorativo, pero también puedes usar piedra, pero no sé. Y después para el sustrato, fundamental. Y acá no sale económico usarlo como sustrato porque
lo traen de Misiones, de Paraná, que hay muchas plantaciones de pino. Dale, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo viene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, gente, muchas gracias por estar. Espero que les haya servido y bueno, nos estamos viendo. Gracias a vos. Chao, chao. Chao. Chao, saludos. Hasta luego. Chao, gente. Nos Chao. vemos.